Nuevamente reiteramos el saludo de bienvenida que nos ha dado nuestro hermano, no solo a todos los presentes, sino también a aquellos que a través de la transmisión o otro día, en otro horario, en los canales donde queda esta enseñanza, pues la van a estar escuchando. Reciban todos de verdad un sincero saludo. Le damos gracias a Dios que nos permite a través de diferentes medios, ¿verdad? El primero, el presencial, el estar todos juntos, y otros medios a través de la transmisión o de la grabación. Le damos gracias a Dios que a través de todo ello podemos ser ministrados por la palabra de Dios. Es muy importante la palabra de Dios. Hemos estado tomando el Evangelio de Mateo para desde fin de año, el Día de Acción de Gracias, y en lo que va de enero y febrero, para estar compartiendo una serie de enseñanzas que todas están conectadas con ese mensaje que compartimos el Día de Acción de Gracias, donde tomábamos el pasaje de Mateo capítulo 6, verso 33, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Y cada uno de estos mensajes está conectado y relacionado con esa palabra que dio nuestro Señor Jesucristo, llevándonos a tener una claridad, un enfoque del gran valor y la gran importancia que es el reino de los cielos. No es un juego, no es una palabra nada más para decir diferente el nombre de algo. El reino de los cielos es real. El reino de los cielos ya está aquí. Y de hecho en el Evangelio de Marcos, el evangelista pone esas palabras como las primeras que comparte nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos, el evangelista, inicia así, o nos pone así el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, anunciando con claridad que el reino de los cielos está ya presente. Hoy vamos a estar compartiendo nuevamente en el Evangelio de Mateo, pero ahora en el capítulo 8. Y el título de la enseñanza es El costo de ser un discípulo de Jesús. El costo de ser un discípulo de Jesús. Y ahí en la diapositiva nos viene una expresión que dice: Jesús no busca multitudes superficiales, sino discípulos comprometidos. Y esta enseñanza es para todos los presentes, pero tengo claro que sobre todo a hermanos creyentes la palabra va a estar siendo muy profunda y la palabra en algún momento va a estar redarguyendo. No es mi intención que alguno de ustedes se sienta aludido, es la exposición de lo que la misma palabra nos trae en este texto. Déjanos ahí el título, y yo quisiera pedirle que usted, abriendo su Biblia, vayamos ahí al Evangelio de Mateo capítulo 8. No es el texto principal. Estoy queriendo dar un contexto, estoy queriendo avanzar un poquito para que podamos llegar al texto, o retroceder más que avanzar. Retroceder un poco para que cuando lleguemos al texto de la predicación tengamos una mayor claridad. En el capítulo 8 es claro, ¿verdad? El sermón del monte ya ha terminado, ya ha concluido. Y dice ahí en los versos finales del capítulo 7, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Y en la versión española pudiera parecernos que la gente con agrado había recibido la predicación del Señor Jesucristo. La versión española pudiera darnos a entender que, hombre, las personas estaban aplaudiendo el mensaje y diciendo: ¡qué bárbaro, qué palabras! No.
En el texto griego lo que está dando a entender es que la gente estaba escandalizada, escandalizada de lo que acababa de escuchar. ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo este predicador? ¿Cómo se le ocurre? Entonces, desde el momento en el que el Señor Jesucristo predicó todo este mensaje, expuso cada una de las bienaventuranzas y la verdadera vida que debe de vivir un cristiano, la gente de aquella época se espantó y dijo: ¡qué escándalo! ¿Cómo así? Y dice el siguiente verso: porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. Y fíjate cómo pone un énfasis ahí el evangelista Mateo: y no como uno de sus escribas. Personas de autoridad de aquella época, personas que no solo transcribían el texto sagrado, sino tenían la calificación, la facultad de compartirlo a el pueblo, a las personas. Pero había una diferencia entre ellos y el Señor Jesucristo. La autoridad, el respaldo, la gracia con el que el Señor Jesucristo compartía el mensaje de Dios era total y era absoluto. Entonces, en el capítulo 8, fíjese, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero con motivo de la enseñanza quiero volver a hacer esta didáctica. Ahora lo que va a hacer el evangelista Mateo es exponernos el poder del Mesías, dejarnos en evidencia que Jesús es el único Mesías, no hay otro. Y lo que va a hacer el evangelista Mateo es presentarnos las credenciales, las identificaciones que acreditan que Jesús es el único y completo Mesías. Entonces, fíjese cómo inicia en el capítulo 8, empieza con una sanidad. ¿Lo está viendo en su Biblia? ¿Está viendo en su Biblia cómo dice ahí a partir del verso 1, cómo el Señor Jesucristo sana a un leproso? Nadie más puede hacerlo. Fíjese lo que sigue después a partir del verso 5. Dice: al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Inmediatamente la actitud del Señor Jesucristo es: yo iré y lo sanaré. El centurión se siente indigno de que el Señor Jesucristo vaya a su casa y con una confianza total le dice: solo necesitas decir la palabra. Con que tú des la palabra de sanidad, mi siervo sanará. Y la sanidad acontece. Van 2 milagros. Y acompáñame ahora, Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso número 14. Cuando Jesús llegó a casa de ¿quién? Del apóstol Pedro, que en este momento todavía no era un apóstol, era uno de los discípulos. Dice: cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y ella se levantó y le servía. ¿Qué contexto nos está dando Mateo? Nuestro texto está en Mateo 8, verso 18. Pero ya vimos el contexto. 3 milagros. 3 milagros que con total claridad muestran que no hay ninguna otra persona que tenga ese poder. No hay ninguna otra persona que tenga esa autoridad. No hay ninguna otra persona que tenga estas credenciales. De tal manera que lo que está haciendo Mateo a través del Evangelio es mostrarnos que Jesús es el Mesías. Ya se escucharon las palabras de Jesús, ya se ha escuchado un mensaje muy imponente y muy impresionante, el sermón del monte, pero la gente estaba escandalizada, no estaba decidida a caminar en obediencia el mensaje que había escuchado, no estaba decidida a vivir la vida como lo marca la enseñanza del sermón del monte. Estaban espantados. ¿Qué se cree este? ¿Qué piensa con esas palabras? Y el Señor Jesucristo, en gracia, en amor y en misericordia,
no se puso a discutir con ellos, no se puso a entrar en debates con ellos, empezó a obrar con su poder, empezó a obrar con su autoridad, manifestando algo con toda claridad. Esas credenciales, y claramente así lo dice el Antiguo Testamento, solo pueden acompañar al Mesías. Jesús es el Mesías. ¿Por qué estas personas chocaban con el mensaje de Jesús? Y tenemos que entender primero lo que les pasó a ellos para después transportarlo a nosotros y entender por qué nosotros chocamos con el mensaje de Jesús. Si nos pones la siguiente diapositiva, Elías, por favor. Porque vivimos en una cultura de la inmediatez. Queremos las cosas fácil y rápido. Ya hemos dado enseñanzas de esto. En el pasado campamento de jóvenes predicamos de la cultura de la inmediatez en la que vive desde nuestros niños hasta nuestros jóvenes. Y claro, nosotros como personas adultas ya estamos en un tiempo donde todo lo queremos fácil, todo lo queremos sencillo, donde no queremos complicaciones ni dificultades. Vivimos en una generación de la inmediatez. Y claro, vivimos en una generación que quiere beneficios, no quiere compromisos. Por eso, días como el día de ayer, ¡hombre! ¡Qué festejados son! Toda la gente quiere amor, toda la gente quiere abrazos, toda la gente quiere apapachos, pero ¿cuántos se están casando? ¿Cuántos matrimonios se están formando? Perdona que lo tenga que decir así. ¿Cuántas jovencitas quedaron embarazadas el día de ayer por mucho amor, mucha pasión? Pero acabarán como madres solteras, porque la gente quiere el beneficio, no quiere el compromiso. No quieren ser responsables en estar con una pareja, cumplir los propósitos que Dios da y levantar a esa familia. Días como el día de ayer muestran con claridad que vivimos en una generación que quiere los beneficios, idéntico que aquella generación. El pasaje que compartió el hermano Adolfo al inicio, qué pasaje tan interesante. Un pasaje que viene después de que el Señor Jesucristo da de comer a una multitud de más de 5,000 personas. Y esas 5,000 personas, lejos de abrir sus oídos a la palabra y a la predicación, lo que querían era el beneficio. Querían agarrar al Señor Jesucristo, cargarlo sobre sus hombros y llevarlo y ponerlo por rey, ponerlo por autoridad. ¿Por qué? Porque les daba de comer pan, porque saciaba sus necesidades, pero no porque ellos estuvieran oyendo el mensaje del reino, que hemos pecado contra Dios, que nos hemos desviado de los caminos que la palabra de Dios nos marca y tenemos que arrepentirnos y abandonar ese camino y ponernos en el camino de Dios. De eso ellos no querían nada. De eso ellos no querían nada, querían pan. Y si dejamos la versión española y vamos a otra versión, encontraremos que donde dice el Señor Jesucristo, me buscáis porque ayer os di de comer. Eso lo dice la versión española, que es una muy bonita versión, una excelente versión. Pero la palabra griega de la que se tradujo comer viene de la palabra griega phagos. Phagos. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos células que son phagos, ¿cierto, doctor Eri? Son las células que defienden a nuestro organismo de enfermedades. Son las células que cuando detectan que algo ajeno, algo que no debe estar en nuestro cuerpo, lo envuelven, porque no tienen boca, no tienen sistema digestivo como nosotros. Son células que envuelven ese cuerpo extraño y una vez que lo han metido al interior, lo degradan y lo destruyen. Pero viene de la palabra griega phagos, tragar, tragar. Para nosotros en nuestra cultura española, decirle a alguien tragar es una palabra muy fuerte, es una palabra muy dura. Una palabra que tal vez en algún momento algún papá, alguna mamá o alguna otra persona se lo dice a alguien que solo quiere el beneficio, que solo quiere sentarse y que le sirvan y que lo atiendan, pero no es capaz de tomar un plato, tomar la cuchara, el vaso, llevarlo al fregadero y lavarlo. Nada más quiere que le atiendan, quiere el beneficio. Y en algún momento
que ese papá y esa mamá están entendiendo el egoísmo, y el egoísmo y la dureza en la que está este joven, esta jovencita, esta persona. Tal vez una palabra que sale de tu boca, muy dura, claro, muy fuerte, claro. Por eso se inicia esa discusión entre ellos y el Señor Jesucristo. Y fíjate, todavía se atrevieron a decirle, ¿qué señal haces para que creamos en ti? Les acababa de multiplicar de 5 panes y unos peces para dar de comer a 5,000 y más. Y menospreciaron el milagro. Cuidado, porque el día de hoy nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo milagros, señales, pero no se están levantando muchos discípulos. Y algunos de los discípulos se han desviado del camino y se han acomodado y se han autojustificado. Han argumentado que son hijos de Dios, que están obedeciendo a Dios, pero no tienen la respuesta que el Señor Jesucristo demanda. Vayamos al pasaje. Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 18. Esta es en la nueva, es en una versión de la Biblia de las Américas. Usted lo puede seguir en su Biblia, en la Reina Valera, no hay ningún problema. Dice así la diapositiva, ahí está la versión de la Biblia de las Américas. Dice: viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Verso 19. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Último verso. Pero Jesús le contestó: ven tras mí, sígueme y deja que los muertos, ¿qué hagan? Entierren a sus muertos. Aquí se está usando una palabra, muerto, para hablar de alguien que está vivo, pero que está en una muerte espiritual. Y diciendo que esa persona que está viva, pero que está en una muerte espiritual, haga algo digno, algo propio, que tome a ese muerto físico y que le dé sepultura. Es muy probable que a lo largo de esta predicación pueda haber hermanos o hermanas, discípulos, que te des cuenta que eres un muerto espiritual, que te des cuenta que no eres el discípulo que tú crees que eres, a la luz de lo que la palabra dice, a la luz de lo que Mateo en su evangelio nos muestra con toda claridad. Yo te pido que oremos para que sea la palabra del Señor la que brille en tu corazón, en el mío y en el de toda persona, en las personas que están siguiendo la transmisión o en las personas que después lo escucharán en alguno de los canales. Vamos a orar. Padre, dice la Escritura que tus palabras son espíritu y son vida. Y ciertamente, Señor, esta palabra que está escrita en el Evangelio está para darnos vida, para darnos luz, para ayudarnos a entender la importancia que es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Para mostrarnos, Señor, la importancia que tiene ordenar nuestras prioridades en un orden correcto, en un orden adecuado, que es el que tu palabra nos marca. Señor, a jóvenes y adultos que estamos hoy aquí, que tu palabra sea una lámpara, que tu palabra pueda alumbrar tal vez algunas áreas que nosotros mismos no habíamos visto, pero que es necesario que sean alumbradas para nuestro bienestar espiritual y eterno. Padre, nos tomamos de lo que dice tu misma Escritura en el libro de Isaías capítulo 55, que dice que tu palabra no volverá vacía. Que así sea, Señor.
que tu palabra hoy no vuelva vacía, que cumpla plenamente su propósito, el tuyo, Señor. Ayúdanos en la exposición de la palabra, Señor. Ayúdanos a tener la claridad y la sobriedad para exponer tu verdad por encima de la verdad de cualquier persona, incluido el predicador. Así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Avanzamos. Entonces ya vimos ese contexto, los 3 milagros que vienen ahí registrados por parte de evangelista Mateo, pero también es importante ahora tener presente con qué propósito Mateo escribió su evangelio. Recordemos que cada uno de los autores humanos, Mateo en este caso, fueron divinamente inspirados. El Espíritu Santo sopló su verdad, pero no anuló la personalidad de Mateo. No dejó a Mateo en un estado de inconsciencia y solamente lo usó como un maniquí para que él escribiera. No. El Espíritu Santo le sopló su verdad. Y Mateo, con toda esa capacidad que él tenía, porque es un discípulo que de manera directa y personal no solo tuvo contacto con el Señor Jesucristo, sino él pudo ver esa gracia con la cual el Señor Jesucristo siempre estuvo ministrando la palabra. Entonces Mateo tuvo un propósito al escribir su evangelio, y el primero es mostrarnos con contundencia. Primer propósito de Mateo al escribir el evangelio, mostrarnos con contundencia que Jesús es el Mesías. Por eso, a lo largo del texto, en diferentes momentos, Mateo dice, para que se cumpliese lo que dijo tal profeta, para que se cumpliese lo que está escrito. Y ahí ponía Mateo esa parte de la escritura, para que cualquier persona vaya al Antiguo Testamento, vea que esa es una promesa, una profecía mesiánica que plena y completamente se cumplió en el Señor Jesucristo, de tal manera que la persona pueda concluir, efectivamente, Jesús es el Mesías, no hay duda, no hay otro. Primer propósito de Mateo, a través del Evangelio, mostrarnos con claridad que Jesús es el Mesías. Y el segundo propósito, que ese Mesías, ese rey, tiene un reino y que hay ciudadanos, discípulos que a través de un arrepentimiento, una fe genuina, pasan a formar parte de ese reino glorioso del Señor Jesucristo. Por eso, cuando usted lee en el Evangelio de Mateo, va a encontrar en varias de las parábolas, el reino de los cielos es semejante a... Ejemplo, estamos ilustrando esto en el contexto. ¿Se acuerda de esa persona que dice que andaba por ahí y de repente llegó a un terreno y empezó a escarbar en ese terreno? ¿Y qué se encontró en ese terreno? ¿Un qué? Un tesoro. ¿Lo estaba buscando? No. Esa persona no estaba buscando el tesoro. Andaba por ahí, entró a ese terreno, de repente algo le llamó la atención, escarbó, ¡wow! ¡Un tesoro! ¿Qué hizo esa persona? Dice que fue, ¿y qué? No, dígamelo duro porque no les oigo, antes de que él lo comprara, Angie hizo algo. Eso es muy importante con la línea de la predicación. ¿Qué hizo? ¿Qué dijiste, Paul? No, para que no se lo lleve el vecino. ¿Qué hizo Andrés? A ver, ponte de pie y díselos a todos bien fuerte, porque no tienes micro. Otra vuelta. No, sí, de verdad, es en serio. Vendió todo lo que tenía. Vendió todo lo que tenía. Si bien esta parábola que habla del reino de los cielos tiene que ver con la salvación, y en la salvación no hay nada que usted y yo podamos hacer, la salvación la logró Cristo
con su santidad, con su piedad, con su gracia, derramando toda su sangre en la cruz. En eso nosotros no ponemos nada. La salvación es por gracia. Pero una vez que una persona se ha encontrado con esa salvación, debe pagar un precio. Y la palabra lo muestra con esa totalidad. No se nos dice que en la parábola que la persona haya estado regateando, pues ponme lo más barato. Pues ni tú ni yo, ¿verdad que es nuestra forma de negociar cuando vamos a la Purísima y anexas? ¿Cuánto quiere, marchantita? Tanto. Ay, no, está re caro. Ay, no, ya está bien mayugado. Ay, no, ya se le quedó. Es más, ya hasta se le va a echar a perder. Ya estamos negociando. No, aquí no hubo regateo ni hubo negociación. Vendió todo lo que tenía. Y ahora sí, Angie, ¿qué fue lo que hizo después? Fue y compró ese terreno. No lo buscaba, pero se encontró el tesoro. Pero después viene otra parábola de alguien que sí buscaba. Y buscaba una perla muy grande, muy especial. Y estas parábolas representan a personas, la primera, a personas que tal vez no estaban buscando una iglesia, a personas que tal vez no estaban buscando la salvación, a jóvenes o niños que tal vez ellos no eran los que decidían el ir a una reunión, pero llegaron y encontraron algo muy valioso, algo muy grande, y estuvieron dispuestos a pagar ese precio. Pero la otra parábola habla de otras personas que sí buscaban. Y tal vez tú eres una de esas personas que sí buscabas una iglesia, que tal vez ya habías estado aquí, ya habías estado allá, ya habías estado en esta otra congregación, pero las cosas no cuadraban, las cosas no se acomodaban, o lo que tú oías, no. En días pasados, platicando con un matrimonio, me decían ellos, son de Tehuacán, me decían que asisten a una congregación aquí, y de repente es algo muy normal en mí, no sé si natural, pero normal en mí, ser preguntón, preguntar. ¿Y cómo se llama tu iglesia? Alcanzando el éxito. Wow. Oh, yo desde que oí el nombre dije, Dios mío, es muy probable que no sea muy bíblica esa iglesia, porque esa palabra simplemente no está en la Biblia, alcanzando el éxito. Y después la persona que había escuchado una de las enseñanzas que habíamos compartido con nuestro hermano Miguel Oropesa en su acción de gracias, decía, cuando uno escucha al predicador y lo que él está diciendo no coincide con la palabra qué debo hacer, qué se debe hacer, intercambiamos un tiempo, mostramos con la palabra qué es lo que un verdadero creyente debe hacer cuando lo que está escuchando no es bíblico. No es bíblico. Entonces, estas parábolas, coinciden con el objetivo de Mateo, mostrarnos que hay un reino de los cielos y mostrarnos a aquellos discípulos que a través de la salvación, la fe y la gracia que a través del Espíritu Santo es puesta en ese discípulo, cómo se integran a ese reino. Ahora puedes entender mejor por qué se escribió el verso 33 del capítulo 6. Mas buscad primeramente, ¿qué reino? El de Dios, su justicia. Y las demás cosas por las que vive una persona vendrán a ser añadidas de acuerdo a la sabiduría de Dios, de acuerdo a los momentos que Él ha establecido para forjar en ti el carácter y el corazón propio de un discípulo. Vendrán esas otras o otros aspectos que las personas siempre buscamos en nuestra vida. Bien, siguiente por favor, Elías. Veamos primero de esta porción de la Escritura la decisión que toma el Señor Jesucristo. Te voy a leer, ahí deja todo el pasaje, Elías, perdón, la diapositiva, y te voy a leer el verso 18. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio una orden, así lo dice el texto, dio orden
pasemos al otro lado. Qué importante es que cuando usted lea la Biblia, cuando todos leamos la Biblia, de veras seamos analíticos, de veras seamos personas que escudriñemos, porque puede ser que en este momento que estamos aquí, si yo te hago la pregunta, ¿en dónde estaba el Señor Jesucristo cuando dijo, pasemos al otro lado? Tal vez no me lo sepas decir. Tal vez no me sepas decir en dónde estaba el Señor Jesucristo. También puede ser que algunas personas entre nosotros piensen que el Señor Jesucristo siempre estuvo en Jerusalén y ahí predicó y ahí hizo todos sus milagros. No. Una gran parte del ministerio del Señor Jesucristo lo hizo en una zona que se llamaba Galilea. Una zona que era muy menospreciada porque ya en la mayoría de sus territorios se habían introducido gentiles y los ciudadanos, vamos a decirlo así, ya no eran judíos, sino ya había una mezcla de gentiles. Por eso le llamaban así, Galilea de los gentiles. Entonces, para que podamos ubicarnos un poquito geográficamente, Jerusalén estaba aquí y el Señor Jesucristo estaba más arriba, más al norte, en una ciudad llamada Capernaum, una ciudad, una comunidad que era colindante con un lago que se le dan varios nombres: el mar de Tiberias, el lago de Genesaret, y creo que por ahí tiene algún tercer nombre, pero son el mismo lugar. Era un lago. Ahí en Capernaum vivía Pedro, ahí tenía su casa, y varios comentaristas y en algunos pasajes muy claros se deja ver que el Señor Jesucristo también ahí tenía su residencia. Y alguien dirá, no hermano, es que la Biblia dice que nació en Belén, pero que después se fue a vivir a Nazaret. Claro, pero después, cuando Él inicia su ministerio, el Señor Jesucristo deja Nazaret y se pasa a vivir a Capernaum. Por eso, recuerda que Pedro y su hermano Andrés eran pescadores, y uno de los milagros dice que entraron a la casa ¿de quién? De Pedro. ¿Y quién estaba enferma? La suegra de Pedro. Estaban en Capernaum. Había una gran multitud. ¿Por qué el Señor Jesucristo no se sintió cómodo con la multitud? ¿Por qué de una manera tan fuerte se vuelve hacia los discípulos que estaban con él en ese momento y da la orden: pasemos al otro lado? Uno de los puntos que estamos señalando es que Jesús nunca buscó popularidad. Es claro que los milagros, es claro que estas señales atraen a mucha gente. A la gente le atrae también, ¿verdad? Esa propia necesidad de querer recibir un beneficio de manera milagrosa. Pero dice ahí, el discipulado implica movimiento. El discipulado implica obediencia inmediata, salir de la zona cómoda. Y aquí, amado, a ti, amado hermano, hermana, empieza a aplicar esto. ¿Estoy yo como discípulo ya cómodo en mi servicio? ¿O estoy cómodo como discípulo viendo que otros hagan el servicio y yo nada más soy asistente de domingo y yo puedo decir, bueno, soy discípulo, soy creyente, pero no estoy siguiendo las órdenes de Jesús? Estoy viendo como otros, y disculpa que lo diga de una manera tan coloquial, se partan el lomo por llevar el evangelio, y yo lo único que hago es que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Cuando pueda les voy a dar una palmadita. Qué bueno, hermano, síguele echando ganas. Vamos a ver más adelante, más a profundidad esto. El discipulado implica movimiento, obediencia inmediata, salir de la comodidad. Ponos la siguiente, por favor. Seguir a Cristo implica movimiento, no es estático. Y tal vez usted en su vida cristiana llevas mucho tiempo estático. Tal vez en algún momento correctamente entendiste, debo dedicarme a mi familia, debo dedicarme a mi esposa, debo dedicarme a mis hijos. Correctamente lo entendiste, pero ya pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 9 años, 10 años.
y no has concretado nada con tu familia. No has concretado nada con tus hijos. Siguen los problemas, sigue la matraca sonando, siguen saltando las muelas ahí. Track, 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 track. Problemas, 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 problemas. Y tú sigues tomando eso. Es que es mi familia, es que es mi familia. Probablemente no estás siguiendo como discípulo plenamente en los amplios mandamientos que la palabra te da. Probablemente solo te estás cubriendo con esa frazada, como ahorita que hace frío, ¿no? Y de repente sacamos una mantita y nos cubrimos. Te estás cubriendo con esa mantita. Soy cristiano, soy creyente, el Señor salvó mi vida. Y sí, sí lo hizo. Y claro que derramó su sangre por ti. Pero estás cómodo, estás estático. Estás viendo cómo el Señor le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Y a pesar de estar largas jornadas atendiendo a mucha gente, ahí van esos discípulos, pasemos al otro lado. Hermanos que igual que tú trabajan toda la semana, hermanas que igual que tú atienden esposo, atienden hijo toda la semana, pero allá están domingo tras domingo atendiendo a tus hijos. Hermanos que domingo a domingo dedican toda la extensión del día para llevar el evangelio a otras zonas, a las zonas de la sierra donde va el hermano Martín, donde va el hermano Roberto, allá a Laguna Chica donde está yendo nuestro hermano José Luis, allá a la ciudad de Puebla donde está nuestro hermano César, con también el pastor Julio. Y algunos de ustedes iniciaron su discipulado con ellos. Algunos de ustedes iniciaron su caminata igual que ellos. Pero estoy cómodo, estoy estático. Te voy a mostrar con la palabra que ser un discípulo de Jesús no es estar cómodo. Y a ti, hermano, que estás sirviendo al Señor, a ti, hermana, que estás sirviendo al Señor, que no te extrañen las pruebas, las tribulaciones y las dificultades. Es parte de la vida cristiana. Es ahí donde el Señor se manifiesta y se glorifica de una mejor manera. Entonces, en este primer punto, nos llama la atención que había grandes multitudes, ahí estaba la gente, pero el Señor veía sus corazones. El Señor veía que era gente emocional, veía que era gente convenenciera. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque había milagros. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque había alimento. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque había bendición. Pero no lo seguían porque dijeran, hemos entendido el mensaje, hemos entendido que Dios ha enviado a su mensajero y ese mensajero nos está pregonando, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado, convertíos al Señor. No, yo sigo por mi camino. Quiero los beneficios, pero no quiero el compromiso. Quiero la bendición, pero no quiero ser ese discípulo que cuando el Señor venga y le diga, sube a la barca y pasemos al otro lado. No, Señor, yo no estoy disponible todavía. Y como decía, tal vez en algún momento de manera correcta tomaste una decisión, necesito atender a mi matrimonio, necesito atender a mi familia, necesito atender mi persona, esto, y es correcto, en algún momento lo entendiste, lo hiciste bien. Ya pasaron 5 años, ya pasaron 7. Esos niñitos que estaban en crianza tal vez tenían 5 o 6 años, ahorita ya son unos adolescentes y no les has sembrado la palabra, no los has instruido, no los has criado en amonestación y disciplina del Señor. Estás cómodo, estás cómodo. Pasemos al siguiente verso. Dice el verso 19, y un escriba se le acercó y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Quiero resaltar que es un escriba. La siguiente, por favor, Elías. ¿Por qué quiero resaltarlo? Porque hace rato te decía que los escribas eran personas que tenían un conocimiento de la palabra, de la ley muy elevado. Ellos mismos en los materiales de aquel tiempo tomaban también plumas plumas y tinta de aquel tiempo y transcribían de manera manual, artesanal, las escrituras. Era un oficio de mucha consagración, pero también de mucha concentración. Y claro que entre ellos había personas que amaban la palabra de Dios, que al estar haciendo esa labor de toda su vida, habían llegado no solo a tener un conocimiento muy especial, sino un aprecio muy grande a la palabra de Dios.
Puede ser que este escriba, después de haber escuchado el sermón del monte, él fue uno de los que, wow, qué manera de expresar la palabra, qué manera de exponer la ley, qué manera de confrontar a las personas, porque en esa parte del sermón del monte, el Señor Jesucristo empezó a confrontar las partes añadidas, las partes que hombres como estos escribas o otros rabinos le añadían a la ley. Por eso el Señor Jesucristo, hay una parte donde su forma de presentar la palabra es así: oísteis que fue dicho. Un ejemplo: no matarás. ¿Dónde se oyó eso? Allá con Moisés, allá en el monte humeando, allá cuando Moisés lo escribe y deja ese libro al pueblo de Israel. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero gente como este escriba o otros rabinos hicieron anotaciones, hicieron observaciones. Es que yo como judío no debo de matar a un judío. No, es pecado si yo mato a un judío. Pero si es un gentil, ese ni ser humano es, a ese sí lo puedo matar. Si es mi esclavo, también ni ser humano es, a ese sí lo puedo matar. Sus añadiduras de la ley. Y por eso el Señor Jesucristo empieza a profundizar y dice: pero si tú te peleas con tu hermano y tienes esas expresiones de odio, esas palabras violentas, el Señor Jesucristo dijo: ya eres culpable. A ti ya es para que se deponga delante del juez, y el único que haga el juez era decretar tu sentencia. Hablando del enojo, hablando del odio, hablando del resentimiento que las personas tenemos contra otros. ¿Cuál habrá sido la reacción de este escriba cuando oyó eso? Cuando oyó esa predicación, él mismo que había escrito varias veces ese texto, él habrá entendido: es cierto, el mandamiento de Dios es muy amplio. El mandamiento de Dios no solo abarca, ¿verdad?, lo que yo hago de manera literal, directa. El mandamiento abarca lo que está en mis sentimientos y mis emociones, lo que va a mis pensamientos. Porque puede haber aquí personas que no han matado nunca de manera literal a alguien, pero ¿qué tal tus pensamientos? ¿Qué tal las expresiones de odio y de molestia? ¿Cómo te odio? ¿Cómo me caes mal? ¿Cómo quisiera que algún día ya no estuvieras? ¿Cuándo será el día que ya te calles y cambies? Expresiones de odio. Este escriba quedó impactado por la explicación del Señor Jesucristo de la ley. Se emocionó. Estaba fervientemente emocionado. ¡Qué multitud seguía al Señor! ¡Wow! ¡Qué momento tan especial del ministerio del Señor Jesucristo! Y en ese momento, ese escriba: ¡wow! Yo quiero ser un discípulo tuyo, Señor. Ya no quiero estar ahí atrás del escritorio escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Quiero ir en pos de ti donde quiera que vayas. ¡Cuánta emoción! Pero el Señor Jesucristo, que conoce los corazones de cada uno, veamos la siguiente, Elías, por favor. La respuesta de él dice en el verso 20. Ponga mucha atención. Este es un verso central de todo este texto que estamos viendo y en la relación con el discipulado. Es central. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Cómo se refirió Jesús a él mismo? No se refirió como Mesías. Asimismo, en este momento no se refirió como el Hijo de Dios. ¿Qué título usó? ¿Qué título usó? El Hijo del Hombre, hablando de una naturaleza humana, pero también al mismo tiempo de una naturaleza divina. Acompañen rápidamente a el libro de Daniel, capítulo 7, por favor. Libro de Daniel, capítulo 7.
verso 13. Este es un título mesiánico. Es un título que solo el Mesías tiene y posee. Dice en Daniel 7:13, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno, ¿como qué? Como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Verso 14, y le fue dado, ¿qué cosa? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué dice? Repítame otra vuelta, ¿qué dice? Todos los pueblos, ¿qué? Le sirvan. Su dominio es un dominio eterno, ¿que qué? Que nunca pasará. ¿Eres discípulo? ¿Eres creyente? ¿En tu mente está claro el día que Cristo te reveló ese perdón? El día que entendiste plenamente, tal vez con lágrimas, tal vez con alegría, el perdón redentor del Señor. ¿Eres discípulo? Aleluya, amén. Si esa es la respuesta. Amén, si eso es lo que en tu mente y en tu corazón está bien claro, el momento en el que Él te redimió. Aleluya. Pero ve Él aquí cómo se presenta. Él es el Hijo de Hombre. Él vino como un servidor. Y lo dijo en su momento a los discípulos, pero si yo siendo el mayor he sido vuestro servidor, es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros. Este hombre estaba viendo o viviendo, este escriba estaba viviendo un momento muy particular del ministerio del Señor Jesucristo. Mucha gente, muchos milagros, mucho poder ahí obrando. Ahora entiendes por qué el Señor Jesucristo dijo, no más, vámonos al otro lado. ¿Sabes por qué? Porque aunque el Señor Jesucristo tenía mucho poder para hacer muchos milagros, la obra principal del Señor Jesucristo era predicar el Evangelio. Y así se lo dijo a sus discípulos, vamos a otro lado para que ellos también escuchen el Evangelio. Los milagros era una señal. Los milagros era una ratificación. Él es el Mesías, no hay otro. Él es el Salvador, no hay otro. Son una señal. Pero lo más importante es el mensaje del Señor Jesucristo. Ahora entiendes por qué la orden fue tan tajante. Vayamos al otro lado. Hay gente necesitada en el otro lado. Hay almas allá que están necesitando la predicación. Hay familias allá que necesitan la luz porque están envueltas por las tinieblas. Hay personas que necesitan el consejo sabio de Dios para tomar las decisiones oportunas. Pasemos al otro lado. Habrá quien tenga oídos para esto y habrá quien no tiene oídos para esto. ¿Qué dice ahí? Que uno como discípulo tiene la promesa de la salvación, o no es promesa, tiene la evidencia de la salvación, pero tiene la promesa de su compañía, tiene uno la promesa de su asistencia, tiene uno la promesa de su respaldo, pero eso nunca nos da garantía de que nunca económicamente vamos a tener problemas. Abraham recibió de Dios un llamado, salte de aquí, vete a la tierra que yo te daré, y Abraham obedeció. Pero a esa tierra donde él fue, ¿tuvo hambre? ¿Pasaron hambre? ¿Pasaron dificultades? Sí, de tal manera que el texto dice que tuvo que descender a Egipto o a otros lugares buscando alimento. Entonces, como discípulos amados, nunca vamos a tener una total seguridad. Habrá momentos donde nuestras necesidades están suplidas, habrá momentos donde los recursos son plenos, son suficientes, pero tal y como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, va a haber momentos de estrechez, va a haber momentos de mucha escasez. Todo lo puedo en Cristo, y decir todo lo puedo en Cristo es, sigo sirviendo al Señor. Y por el otro lado va a haber momentos de abundancia, de mucho recurso, de mucha ganancia. Tampoco me voy a corromper y me voy a volver una persona avara, exhibicionista, que ya piensa que es alguien que está por encima de todos los demás por su condición económica o por las empresas que ha levantado. No.
hemos recibido un llamado a servir a Jesús. Él es el Hijo de Hombre. ¿Qué quiere decir eso a ti? Si tú le tuvieras que explicar a alguien que Jesús es el Hijo del Hombre, ¿cómo lo explicarías? Que vino a servir, que vino a darlo todo, que nunca se estuvo quieto hasta que la salvación fue traída con poder y con gloria. Y puede ser que ese título nos dé a entender por qué el llamado es tan fuerte y tan urgente. Habrá momentos de estabilidad, pero en algún momento las cosas pueden cambiar. Y cuando hablamos de estabilidad puede incluir lo económico, puede incluir lo personal o lo familiar, puede incluir nuestra relación con la iglesia. Habrá momentos de estabilidad, pero habrá muchos momentos de inestabilidad. Recuerda que cuando hablamos o predicamos la semana pasada, nos decía que esa casa que estaba fundada sobre la roca no caía, no por las condiciones, sino porque estaba sobre un fundamento correcto. ¿Sobre qué fundamento está tu vida? Ponos la siguiente imagen, por favor. ¿Qué te dice esta imagen? Yo te preguntaría, ¿de verdad estás siguiendo el camino de la cruz? Porque esa es una condición del discipulado, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, ¿qué debe de tomar? ¿Qué debe de tomar? Su cruz. ¿Y qué sigue después? ¿A quién? A Jesús. Pero Jesús está en una barca. Jesús está yendo a otros lados. Tú tal vez estás estático. Tú tal vez estás indiferente. Tú tal vez estás insensible y tú solito te justificas. No, es que yo ahorita no puedo. No, es que para mí las condiciones son diferentes. Y tú solito te estás haciendo tu terapia. Ahí está Jesús en la barca, con un hombre que le dijo, te seguiré. Y Jesús con toda claridad le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, el Hijo del Hombre en este momento no tiene ni dónde poner su cabeza. Y eso habla de los diferentes momentos que un discípulo va a atravesar, momentos de plenitud, momentos de escasez, momentos de salud, momentos de enfermedad, momentos de equilibrio, momentos de desequilibrio, momentos de paz, momentos de guerra, pero el llamado sigue siendo el mismo. Pasemos al otro lado, sigue siendo el mismo. Y mi objetivo debe ser entonces, si hay algo que yo debo de corregir en mi vida, si hay algo que se debe de atender en mi matrimonio, si hay algo que se debe de atender en mi familia, hagámoslo, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Pasemos al otro lado. En cuanto sea atendido, en cuanto esto está en la condición que debe de estar, familia, matrimonio, hijos, trabajo o demás cosas, el llamado es a subirme esa barca y a servir al Hijo del Hombre, porque claramente lo decía Daniel, y vi en los cielos a uno como Hijo de Hombre, que le fue dado dominio y autoridad, poder, para que todos, ¿qué decía? Le sirvan. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás cargando tu cruz cada día? ¿O la has dejado? ¿La has abandonado? ¿Estás estático? ¿Estás acomodado? El Señor Jesucristo, no porque era un momento de popularidad, mucha gente lo seguía, se aprovechó de este hombre cándido, de este hombre emocional nada más. No se aprovechó, le puso con claridad las cosas. Dígame, el texto que nos da a entender que el escriba se subió a la barca y siguió a Jesús. ¿El texto nos da a entender eso? ¿O qué hizo el escriba? Se fue. Así no. Si eso es seguir a Jesús, así no. Y puede ser esa la razón por la cual algunos lo han dejado de servir. Porque es sacrificio, porque es compromiso, porque servimos al Hijo del Hombre. Y no estás dispuesto a pagar ese precio. Esa es la realidad. Algún día tal vez alguien te pregunte, pueden ser tus propios hijos, hijas. Papá, tú antes predicabas. Mamá, tú antes servías. Tú antes ibas. Sé sincero. Sé sincero y dile,
me puse estático, busqué mi comodidad. Me excusé contigo y te tomé como excusa y como pretexto. Pero es el ejemplo que tú estás dando. Y a donde tú vayas, ellos te van a seguir. Lamentablemente. ¿Estás cargando tu cruz? Porque este es el verdadero discipulado. Si el día de hoy el Señor Jesucristo estuviera aquí, ¿crees que tendría Instagram? ¿Crees que estaría subiendo fotos a Snapchat? Y no estoy criticando si alguien lo hace, no me malentiendas. ¿Crees que él continuamente estaría viendo su cuenta de Facebook para ver cuántos seguidores tiene? ¿O crees que él estaría cada día aquí en este púlpito, predicando el Evangelio y llamándote a ser un discípulo de él? ¿Qué crees que estaría haciendo él? Y cuando tú vinieras con tus problemas, con tus dificultades, él a través del Espíritu Santo y su palabra obrando en tu vida, derramando gracia, continuamente te estaría animando. Sigue, buen siervo y fiel. Sigue. Sigue. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Veamos al siguiente personaje, es el último. Este siguiente personaje hizo una petición. Dice en el verso 21, y este es un discípulo, el otro era un escriba que tenía el deseo de ser discípulo. Y el Señor Jesucristo le dijo claramente las condiciones. Habrá dificultades, habrá escasez, habrá momentos muy duros, pero nunca su gracia ha faltado. Dice acá en el verso 21, otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Verso 22, pero Jesús, ¿qué le dijo? Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Si nos pones la siguiente diapositiva, pareciera una petición de lo más normal, correcta. Tal vez desconocemos un poco cómo eran las costumbres judías en el momento en que el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Las costumbres judías para sepultar a un muerto es que ese muerto tenía que ser tenía que ser sepultado en esas 24 horas de ese día que él había muerto. De tal manera que este discípulo que le estaba diciendo, yo sí te sigo, yo sí me subo a la barca contigo, pero déjame primero que vaya y haga esto, no es que su papá literalmente estuviera muerto. No es que su papá literalmente estuviera muerto, no estaba muerto. Lo que él quería y pretendía es, deja que vaya, el tiempo que sea necesario con mi padre, y ya cuando mi padre efectivamente muera y lo sepulte, ahora sí, estoy en capacidad y libertad de ir y servirte. En la reunión de discipulado que tenemos con algún grupo de hermanos después de la predicación, estamos estudiando un libro que se llama Piense conforme a la Biblia. Y en este libro, el autor o los autores en el primer capítulo nos exponen de la autoridad que tienen las Sagradas Escrituras. No hay nada ni nadie que esté por encima de lo que dice la Biblia. Por eso uno, en términos teológicos, se dice que la Biblia es autoritativa o que la Biblia tiene autoridad. No hay nadie ni nada que esté por encima de lo que dice la Biblia. Ese es un término teológico. Otro término teológico es que la Biblia es inerrante, no tiene error, ni en dichos,
ni en hechos. Si la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó los cielos y la tierra. Si la Biblia dice que hubo un diluvio allá en el Antiguo Testamento, hubo un diluvio. Si la Biblia dice que un gran pez vino y se tragó a este profeta llamado Jonás, fue un gran pez, no fue una ballena. Entonces, este término teológico de la infalibilidad de la Biblia nos demuestra que la Biblia no se equivoca ni en dichos, ponga atención, no se equivoca ni en dichos ni en hechos. No se equivoca. La Biblia es infalible. Dios en su palabra es infalible. ¿Por qué entonces aquí pareciera que la respuesta del Señor Jesucristo está chocando con algunos mandamientos? Por ejemplo, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Parece que chocan. Este discípulo, y así lo llama la palabra, discípulo, no un escriba, no un candidato a discípulo, no, un discípulo, levanta la mano y dice: yo sí te voy a seguir, Señor. Este ya se echó para atrás, yo sí me subo. Déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Pareciera en concordancia con el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Recuerda que la Biblia es, ¿qué cosa? Infalible. En dichos y en hechos. Aquí no hay contradicción. No hay ninguna contradicción. Si tuviéramos que poner una lista de prioridades, y en esa lista de prioridades vamos a poner esta: voy a estar cuidando a mi padre, voy a estar cuidando a mi madre hasta que se muera. Pero en esa lista de prioridades también está: buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál iría primero? ¿Mi papá y mi mamá? ¿O el reino de Dios? ¿Cuál iría primero? La Biblia no se contradice. Y por eso el Señor Jesucristo, que vino a traer el reino de los cielos y vino a extenderlo porque la tierra estaba sumida en el pecado y en la oscuridad, y era el momento de dejar a un lado varias cosas para ir y extender el evangelio. El Señor le dice a este discípulo: deja que los muertos entierren a los muertos. No estaba diciendo que se quedara tirado el cuerpo muerto de su padre, no. Lo que el Señor Jesús estaba dando a entender es que habría otras personas que harían lo que en ese momento Él no haría, no por no tener un sentimiento hacia su familia, sino porque está poniendo primero el reino de los cielos. Y vamos a ilustrarlo bastante bien. Está un grupo de pescadores, el Señor Jesucristo está pescando, termina Él de predicar, el Señor Jesucristo se voltea hacia Pedro y el Señor Jesucristo le dice a Pedro: boga un poquito mar adentro, en ese mismo lago del que estamos hablando, el lago de Genesaret o el mar de Tiberias, el mismo lugar donde ahorita se estaban subiendo a la barca para pasar al otro lado. El Señor Jesucristo se vuelve hacia Pedro y le dice: boga mar adentro y echa tu red hacia la derecha. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, toda la noche lo hemos intentado una y otra vez, no hemos pescado nada. Y obedeció, ¿verdad? Echó la red y ¿qué sucedió? Se llenó de peces. Pegaron de gritos y había otros pescadores por allá que vinieron con su barca y también con sus redes ahí a ayudar a sacar todos estos peces. Y cuando llegan a la orilla, el Señor, fíjate, Pedro y quien estuviera con él, si era su hermano Andrés, Jacobo, su hermano Juan y quienes estuvieran con su padre, trabajadores, estaban sacando la pesca de su vida. Nunca habían pescado una cantidad así. Nunca. Se van bajando de la barca ¿y cuál fue la palabra que le dijo el Señor Jesús? ¿No se la saben? Ahora sí me dejaron frío.
¿No se saben qué palabra le dijo el Señor Jesús a Pedro? No les dé miedo. ¿Qué palabra fue? Pedro dijo eso, ok, yo a lo mejor voy fuera de tiempo. Pedro le dijo, aparta de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Y qué le dijo entonces después de eso el Señor Jesús? Dilo fuerte, Andrés, párate y dilo para que todos te oigan. ¿Qué dijo? Estas palabras vienen de una palabra griega, akelouto. Y akelouto quiere decir alguien que se pone exactamente atrás de la persona. Hace cuenta que ahorita usted y yo pudiéramos subirnos a una avioneta que se eleva, no sé, a ver, Keila, ¿a cuántos metros se elevan las avionetas para que uno se aviente en paracaídas? Dilo fuerte, que no te oí. Ok, pies, en metros es otra distancia. Supongamos que son unos 1000 metros de altura y usted nunca se ha echado en paracaídas. Usted no sabe cómo equilibrar su cuerpo que viene cayendo a una velocidad impresionante y usted no tendría la habilidad de saber en qué momento preciso tiene que abrir el paracaídas para que ésta al extenderse le permita aterrizar con total seguridad. Entonces, si usted es una persona que nunca lo ha hecho, pero le agrada la adrenalina, le agrada darse esas emociones y se sube, ¿sabe qué es lo que hacen? A usted lo enganchan con otra persona. La otra persona lleva el paracaídas y lleva un arnés tal que usted queda pegado con esa persona. Tal vez para caminar es incómodo porque van las dos personas pegadas. Pero eso es lo que dice el texto. Sígueme, pégate a mí, únete a mí, sígueme. Después de esa pesca, la pesca de su vida, Pedro, su hermano Andrés, Juan, su hermano Jacobo, nunca habían pescado tal cosa. Era momento para volverse loco. Oye, espérate, Señor, deja que haga negocio. Pues ahorita mira, está pero fresquecito esto, ahorita es el momento. Y en el momento el Señor Jesucristo se vuelve y le dice, sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Se puso a calcular cuántos peces no iba a poder vender? ¿Se puso a calcular los efectos que esa decisión iba a tener? Dígame, ¿qué hizo Pedro? Al instante, dejando, y fíjese cómo el texto dice claramente, ¿dejando qué? Al instante dejándolo todo. No has entendido el llamado al discipulado, o no lo hemos entendido. O nosotros los predicadores y discipuladores no te lo hemos presentado como es. Hay un precio que pagar. Ser discípulo de Cristo no es cuando me acomoda, cuando me es fácil, cuando me gusta. Ser discípulo de Jesús, igual que ese hombre que encontró ese tesoro, igual que esa persona que encontró la perla de gran precio, estuvo dispuesto a venderlo todo, a darlo todo. ¿Está peleado con el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre? No, no está peleado. No está peleado. Pero antes que mi padre y mi madre es el reino de Dios. Cualquiera que amare más, ¿a quién? A padre, madre, esposa, esposo, hijo, hija, no es digno de ser mi discípulo. ¿Cómo hemos tomado el discipulado? Como un grupo de Facebook. Como algo que si puedo y me acomoda voy, y hoy soy hermano, hoy nos abrazamos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo va la iglesia? Pero si mañana ya no me acomoda y las circunstancias cambiaron, me hago un lado y ahí síganle ustedes, ahí váyanse en su barca, ahí luego nos miramos. No, pasaron al otro lado. Hubo quienes se quedaron, pero pasaron al otro lado. Y el Señor siguió predicando el evangelio del reino. Este parece que quería ir, pero él quería poner las condiciones. No, amado, nosotros no ponemos las condiciones del discipulado, las pone el Señor Jesucristo. Déjame primero. Aquí no hay primero. Aquí no hay primero. Aquí lo que es primero es el reino de los cielos. Buscad primero el reino de los cielos, justicia, y lo demás
vendrá en su momento y por añadidura. ¿Qué estás poniendo antes que el reino? ¿Qué estás poniendo antes que este llamado? Ahora, amado, cualquiera que sea discípulo, de rodillas te puede decir lo agradecido que está, que el Señor haya llegado a su vida, que el Señor haya llegado a nuestra vida, que hay un precio que se ha pagado, que hay momentos duros que hemos vivido, claro, claro que sí, pero no se compara, no se compara con todo lo que el Señor ha obrado. Hemos visto, déjelo hermano, no se preocupe, de verdad, gracias hermano Víctor, gracias, no se compara. Nunca se me van a olvidar las palabras de este predicador que le predicaba a una tribu salvaje, que su traductor siempre estaba borracho, que le tocaba dormir ahí en una tienda, en el hielo, y sus pulmones tenían tuberculosis, y que cada vez que él oraba escupía sangre, quedaba todo manchado, y él decía, si tuviera 1000 vidas, todas, una tras otra, la volvería a formar, una tras otra, para volver a vivir y levantarme a servir al Señor Jesucristo. No vamos a tener 1000 vidas, solo esta, solo esta. ¿Y sabes qué? Tal vez la estás echando a perder. La segunda vida que el Señor te dio la estás echando a perder por tu egoísmo, por tu comodidad, porque no has entendido que ser discípulo tiene un compromiso, tiene un precio que se paga. El Señor Jesucristo no nos pintó una vida tranquila. Qué triste el día de hoy que haya lugares, yo no sé si se les puede decir cristianos, pero que haya lugares donde se predica prosperidad, que haya lugares donde a las personas se les promete que nada más en cuanto acepten a Jesucristo, toda su vida se va a resolver y todo va a ser color de rosas. Qué terrible que haya lugares donde a la gente la estén llevando solo a emociones y a momentos que son, creo que solamente mentales, que hacer verdaderos discípulos de Jesús. Oye las palabras de Jesús. Hoy terminamos con esto. Oye las palabras de Jesús. Jesús te está diciendo, sígueme. Son las palabras que Él te está diciendo a ti. Él tiene la gracia y el poder para ayudarte en todo ese caminar. Él tiene la gracia y la luz para ayudarte en los momentos de dificultad y que en ti se puedan cumplir los propósitos de Dios. Pero este es el propósito del Evangelio. Cuando Él termina y está por ascender al cielo, dice la palabra que el Señor Jesucristo lo dijo con claridad: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjate lo que Él dijo: todo poder, toda autoridad me es dada a mí, al Hijo del Hombre, en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Dígalo fuerte. Y lo estás haciendo. Él es el que tiene todo el poder. ¿Y estoy obedeciendo ese mandato? ¿O estoy como este escriba, muy emocionado un día por una enseñanza, muy emocionado un día por un milagro, muy emocionado en algún momento, muy bendecido por un campamento, por un retiro, muy bendecido, pero no estoy dispuesto a pagar el precio? Quiero una vida cristiana cómoda, sin compromisos. Una vida donde Cristo venga y arregle lo que yo eché a perder. Una vida donde Él venga y cambie lo que yo no puedo cambiar o quiero que Él lo cambie para que yo esté bien. Pero el llamado a ser discípulo no lo estoy respondiendo. Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Su padre no había muerto. Alguien más en la familia lo iba a atender, iba a ver por él, pero en ese momento él tenía que darle prioridad al reino de los cielos. Ya había tenido el tiempo suficiente para cumplir el mandamiento, para amar a ese padre, para servirlo, para proveerle. Y aún dentro del servicio cristiano, si directamente no podemos estar atendiendo a nuestros padres, podemos estar proveyendo, supliendo para que ella esté atendido. Sígueme tú. Engánchate atrás de mí. Avancemos juntos en este camino. Aqueloutos.
Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Si usted se identifica como un discípulo de Jesús, esta palabra es para usted. Sígueme. ¿Serás el que se levante y esté dispuesto a seguirlo? Como lo hizo Pedro, como lo hizo Jacobo, porque ellos también estaban en sus barcas arreglando sus redes. Dice que al instante, dejándolo todo, lo siguieron. Ya más adelante veremos otro llamado al discipulado en un hombre llamado Mateo. Grandes negocios, una vida muy próspera. Diríamos una vida arreglada cuando a su alrededor todo estaba tan complicado en Jerusalén. Y Jesús llegó hasta ahí, hasta donde estaba su mesa, se sentó enfrente de él y le dijo, sígueme. ¿Qué palabras? Si eres discípulo de Jesús, si eres un creyente, eres una hermana creyente, que en tu memoria, en tu mente con claridad está ese día cuando la salvación a través de el sacrificio del Señor Jesucristo fue derramada en tu vida, eres un discípulo. Pero lo estás siguiendo. ¿Estás cargando tu cruz? ¿O eres este otro que está postergando? Aquí hay hermanos que Dios les ha llamado para que sean predicadores. Aquí hay hermanas que Dios ha llenado su corazón para que sirvan y ministren en diferentes áreas. ¿Lo estás siguiendo? ¿De verdad lo estás siguiendo? ¿O eres un discípulo que le está poniendo condiciones al Señor? Déjame primero esto. Déjame primero aquí. Las condiciones del discipulado no las ponemos nosotros. Las pone el Hijo del Hombre. Porque le ha sido dado poder y autoridad en los cielos y en la tierra. Y a todos los hombres se les manda que le sirvan. Tú y yo no ponemos condiciones. O obedecemos o no obedecemos. Padre, gracias Señor por tu palabra. Permítenos Señor que esta palabra tuya a través de tu Espíritu cumpla su propósito en cada uno. Que cada uno de nosotros pueda ser escudriñado como oyente, como alguien que está yendo a un lugar a escuchar tu palabra, tu predicación, Señor, pero también que a mi alrededor puedo ver lo que tú estás obrando y que no sea alguien que solo por emoción en un momento muy particular quiera yo seguirte, sino como este discípulo yo pueda tomar la decisión correcta, poner el orden de prioridades correcto y responder a este llamado. Hoy, Señor, estamos delante de un pasaje donde dos personas no estuvieron dispuestas, donde dos personas que tuvieron esa oportunidad de ser parte de ese ministerio tan hermoso con los discípulos y posteriormente con los apóstoles, prefirieron quedarse, hacer a un lado tu reino. Qué pena, Señor, que tu palabra nos ayude y nos guíe a poder responder a este llamado.
Bendice a cada persona, Señor. Bendícenos a través de, en la semana, poder tener presente la enseñanza, el texto, y en cada situación, si vamos a reaccionar de una manera impropia, inadecuada, tu Espíritu nos pueda redarguir y recordarnos, eres alguien que conoces la palabra, eres un discípulo de Cristo, y que teniendo eso claro, Señor, nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestras palabras reflejen que somos discípulos tuyos y que estamos para servirte. Que así sea, Señor. En tu nombre te damos gracias. Amén.